Una en punto en México. En este momento estamos iniciando nuestro live de esta semana, en el cual vamos a tratar dos temas de tendencia en la movilidad, como lo son la micromovilidad y la gentrificación. Y tendremos un invitado de lujo que nos acompañará para profundizar sobre estos temas y aprovechar toda su base de conocimiento para que todos los interesados en estas temáticas puedan conocer, en el caso que así fuese, o ampliar conocimiento. Soy un experto concreto en muchas de las cosas, sí que tengo pues, un conocimiento más o menos general de la problemática urbana y de la problemática de las ciudades, ¿no? Claro, no, amigo, además que estas cosas creo que todos vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando y vamos viendo, porque Ujú, ujú. vamos acumulando experiencia. Al final del día, como decía al principio, son tendencias. Se está encontrando apenas la forma de encauzarlas de buena manera para realmente hacer de ellas una alternativa real para las ciudades, ¿no? Ujú. Y bueno, yo quiero entrar en materia de una vez contigo. La semana pasada tuvimos un invitado que es Javier Leal, Sí. y vamos a esperar que la magia de esta conexión se dé. Por aquí ya lo veo, a Alberto Marín, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Aquí unidos a través de la tecnología. Unidos, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, que hace señor. tiempo que no nos vemos en persona, ¿eh? Bueno, sí, pues bueno, ya sabes que la pandemia ahora nos permite interactuar más con estos medios y bueno, yo creo que es una forma por lo menos de vernos. Ujú. Súper, Nos súper. Pues yo acerca. encantado de estar contigo. Muchas gracias por invitarme a tu espacio, Jesús. Sí, no, a ti por aceptar. Y bueno, comencemos desde ya para que no se nos vaya el tiempo volando, como siempre nos sucede. Es una hora apenas la que nos regala la aplicación. Y comencemos hablando de estos dos conceptos que son bien novedosos, al menos en el argot de los que trabajan en temas asociados a lo urbano, y han irrumpido definitivamente para convertirse en tendencia en los últimos años en cuanto al abordaje de la gestión de ciudades. Por una parte, la micromovilidad, que es un término que se utiliza para describir a los modos de transporte que sirven para recorrer distancias cortas. Habitualmente el primer o último kilómetro de un trayecto, lo que normalmente llamamos la última milla, y es que a través de un estudio realizado por McKinsey Center for Future Mobility, revela que aproximadamente el 60% de los viajes que se hacen en automóvil en todo el mundo son de menos de 8 kilómetros, por Ujú, lo que durante estos trayectos se podrían aplicar distintas soluciones de micromovilidad. Ahí creo que hay una ujú, oportunidad muy importante para quienes trabajamos en estos temas. La ujú. condición primaria para la inclusión de un vehículo en esta categoría es que la masa bruta del mismo no exceda los 500 kilogramos. Algunas condiciones adicionales incluyen la provisión de motor, el uso primario del vehículo y su disponibilidad para funcionar como un servicio compartido. Ujú. Este término evoca una transición similar a la que ocurrió con el auge de la microcomputadora, ya que la miniaturización, y perdón porque esa palabra es un poco complicada de pronunciar, de los medios de transporte en recorridos cortos se pueden ver como un paralelo de los componentes electrónicos y las microcomputadoras para uso personal. El término fue acuñado por el empresario y analista de tecnología Horace Dediu, específicamente para dar un discurso en 2017 en la Asamblea de Micromovilidad en el Tech Festival que se realiza en Copenhague anualmente. Este nuevo concepto de movilidad surge a raíz de una gran evolución que han sufrido las ciudades a causa de los cambios demográficos y el crecimiento de la población mundial. Según algunas estimaciones, en 2030 tendremos un número mayor de megalópolis, aproximadamente 45, según se dan o se dicen algunos estudios. Y además se espera que en el año 2040 el 65% de la población viva en ciudades. Eso lo ha ratificado la ONU recientemente en algunos estudios también. Estos datos revelan la importancia de la micromovilidad en el futuro para poder garantizar una movilidad urbana mucho más efectiva, cómoda y que respete el medio ambiente. Sin embargo, para poder hacer posible, digamos, esta tendencia, no basta con fabricar productos, hay que trabajar en conjunto por el bien común.
Según señala Fabián Zimmer, responsable de digitalización de la empresa armadora de automotores SEAT, indica que las ciudades quieren buscar soluciones en colaboración con las empresas. No basta con poner un montón de patines en la calle, eso habitualmente lo vemos, y estamos haciendo un gran esfuerzo para colaborar con las administraciones locales para trabajar de forma conjunta. La micromovilidad se ha convertido en una pieza fundamental para solucionar los problemas de nuestra sociedad respecto al ahorro de tiempo y la preocupación por el medio ambiente. En los últimos años, la llamada micromovilidad urbana ha ido incorporando más y mejores opciones que terminaron por consolidar esta disruptora rama de la industria del transporte. Eficiencia energética, plegabilidad, autonomía son algunos de los marcadores que actualmente se buscan en un proyecto de esta naturaleza para determinar su éxito y su viabilidad. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es una de las preguntas que nos hacemos. Por otra parte, la gentrificación es el término proveniente del inglés gentry, que denota baja nobleza, que se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive a partir de la preconstrucción o rehabilitación edificatoria con mayores alturas de las existentes, que provoca un aumento de los alquileres, en el caso de que se renten, digamos, estos espacios, o el costo de lo que sería adquirir esa nueva vivienda, ¿no?, en estos espacios. Esto induce a que muchos de los residentes tradicionales abandonen el barrio o esa urbanización y se afinquen en espacios más periféricos, lo que produce que este nuevo espacio termine siendo ocupado por clases sociales más pudientes, con una capacidad económica mayor, que permita afrontar los nuevos costos de vivienda. Estos procesos tienen especial relevancia en los últimos años en ciudades importantes de potencial turístico y de relevancia económica en el mundo. En ocasiones también se utiliza para analizar esta situación respecto a los usos comerciales y los servicios, por ejemplo, construcción de centros comerciales, tiendas, digamos, de grandes cadenas internacionales, relegando a los pequeños negocios, digamos, echándolos a un lado. Y la gentrificación no se centra únicamente en los aspectos físicos, sino que involucra una serie de cambios en la conformación de la población y se caracteriza por el desplazamiento de un estrato social de menor ingreso por uno de mayor ingreso. Digamos que yéndonos a la españolización de este término, se dice que se ha propuesto utilizar elitización, aristocratización o aburguesamiento, digamos, porque realmente la Real Academia Española no ha admitido el término gentrificar, ¿no? La gentrificación comienza cuando un grupo de personas de un cierto nivel económico descubren que este barrio popular le brinda espacios novedosos, antes desconocidos muchas veces, que han sido degradados, digamos, por la falta de mantenimiento, se ha despreciado comercialmente en muchos casos, y se hacen de una buena vivienda a bajos precios. Y luego es que aumenta, digamos, su valor. Es un fenómeno netamente urbano, situado en la etapa histórica del post-Fordismo, es decir, el proceso industrial que se da después a la invención de Ford, digamos, en la industria automotora, a pesar de que puedan existir procesos semejantes en otros ámbitos espaciales y temporales. Digamos que hoy en día los proyectos de gentrificación se realizan de forma más equilibrada, dejando que los habitantes provenientes de clases sociales con menor capacidad económica permanezcan en la zona gentrificada. Por lo tanto, según algunos especialistas, la gentrificación puede conllevar cambios positivos desde el punto de vista social, y un buen ejemplo de ello se está dando, por ejemplo, en Polonia, en el caso de Łódź, en cuya alcaldía se pretende revitalizar las antiguas zonas industriales en el marco de un proceso de gentrificación muy amplio, de los más grandes que se ha dado en Europa. Bueno, además del desplazamiento y la revalorización del suelo, se perciben otros cambios comunes en este tipo de procesos, como la reducción de tasas de ocupación por vivienda y la densidad de población en la zona. Además, en zonas donde el alquiler fuera común, se dará de forma progresiva la transformación hacia la modalidad de ocupación de propiedad privada. Es aquí donde se enfoca el debate del deber y la ética. La diferencia está en cómo lo enfocamos. Entonces, digamos que con esto damos inicio a esta conversa de hoy, informal, además con este gran amigo, un señor de las grandes ligas de la movilidad. Cabe destacar que además es el primer no americano que nos visita aquí en este espacio, así que por eso también estamos muy alegres. Hablo un poco de Alberto. Alberto es ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista de esa misma casa de estudios en movilidad y ordenamiento territorial.
cuenta con más de 17 años de experiencia en la realización de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable, entre los cuales se cuentan los PIMUS de ciudades mexicanas como Aguascalientes, La Paz, el Centro Histórico de Guadalajara y también el de la Ciudad de México. También ha trabajado en los centros históricos de la ciudad de Panamá y del de Paramaribo, en Surinam. Ya nos hablarás de eso un poco si quieres. Ha trabajado en proyectos Claro. como el Metroriel de la ciudad de Guatemala, el Corredor Cero Emisiones del Eje 8 de la Ciudad de México, el estudio del tranvía de Pavas Atlántico de San José, Costa Rica. Es investigadora además, tiene una línea de investigación de la introducción de autobuses eléctricos en proyectos de transporte público, por su propia voluntad, porque le gusta el tema. Es el director de movilidad urbana sustentable en México para la empresa IDON Consulting, una empresa global presente en muchas importantes localidades del mundo. Ha trabajado en importantes proyectos de tránsito y transporte en Reino Unido y España. Actualmente lo tenemos en México y también tiene el emprendimiento digital La Ciudad y sus Demonios, que lo pueden ubicar ahí en redes sociales. Ya también nos dará las señas Alberto, que es un espacio de encuentro, discusión y reflexión sobre las ciudades. Así que, bienvenido, Alberto. Súper. Pues muchísimas gracias, Jesús. Para mí es un gusto estar contigo hoy. Estoy encantado de poder hablar Bueno, contigo, pues de charlar sobre los temas tan apasionantes que pones encima de la mesa, ¿no? Y bueno, pues más que nada vengo a dar mi opinión y mi punto de vista, porque bueno, llevo muchos años trabajando en estos temas y aunque no sea un experto concreto en muchas de las cosas, sí que tengo pues un conocimiento más o menos general de la problemática urbana y de la problemática de las ciudades, ¿no? claro, no, amigo, además que estas cosas creo que todos vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando y vamos viendo, porque Ujú, ujú, vamos acumulando experiencia. Al final del día, como decía al principio, son tendencias. Se está encontrando apenas la forma de encauzarlas de buena manera para realmente hacer de ellas una alternativa real para las ciudades, ¿no? ujú. Y bueno, yo quiero entrar en materia de una vez contigo. La semana pasada tuvimos un invitado que es Javier Leal, Sí. y que, bueno, de alguna manera estaba bastante inquieto porque tú le pudieses orientar un poco respecto a la aplicación del Biciplan en la zona metropolitana de Monterrey, digamos, para que pudieras a lo mejor dar tu punto de vista, digo, más allá de consultor, tu propio punto de vista, acerca del por qué se hace tan difícil la introducción de la bicicleta como modo de transporte en esta zona del norte del país. Ujú, ujú. Pues bueno, como A ver bien qué nos sabes, en dices. 2014, sí, en 2014 precisamente estuvimos trabajando y desarrollando ahí el plan de movilidad en bicicleta para el área metropolitana de Monterrey. Un proyecto muy retador, porque efectivamente ahora mismo en Monterrey el reparto modal de la bicicleta, pues tú me podrás corregir, pero debe estar en el entorno del 0,48%, 0,5%, ¿no? En aquel entonces, cuando yo estaba trabajando ahí, pues eran en el entorno de 48.000 viajes diarios los cuantificados los identificados en la encuesta de origen-destino, ¿no? El porcentaje de reparto modal, para que se haga alguien la gente la idea, o el número de gente que usa la bicicleta en Monterrey, pues era muy inferior al que, por ejemplo, se está dando ahora en Ciudad de México, se da entonces en Ciudad de México o en el área metropolitana de México, en el que prácticamente se llega al 2% de todos los viajes que se desarrollan aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurría? ¿Cuál fue uno de los puntos importantes o de los puntos principales en Monterrey? Bueno, pues que el ciclista estaba invisibilizado, es decir, el ciclista, a pesar de ser 48.000 viajes diarios los que se realizaron en el área metropolitana, 120.000 según, pues bueno, Moisés López, como un amigo nuestro y buen amigo que también hizo su estimación a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos del INEGI de aquí de México. Bueno, pues él determinó que eran 120.000 viajes, ¿no? Y además eran viajes fundamentalmente que se daban en zonas industriales, es decir, un tipo de movilidad obligada ligada al empleo principalmente. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que estos viajes con tan poca participación que se tiene en el reparto modal total, bueno, pues hacían al ciclista invisible y prácticamente no se le respetaba y no se le cuidaba, ¿no? Al respecto se propone una serie de intervenciones y mejoras desde el punto de vista de infraestructura y servicios para el ciclista. Y bueno, pues uno de los puntos críticos e importantes es que al final, durante muchos años, sobre todo todavía en Monterrey, pues el ciclismo urbano es un poco el patito feo de la movilidad, ¿no? Quizá todavía peor el peatón, ahí pueden estar los dos, ¿no? Pero no cabe duda que en una ciudad
tan extensa y tan amplia como es el área metropolitana de Monterrey, pues la bicicleta queda invisible, no se visualiza y tampoco se trabaja mucho decididamente por dar un impulso y por dar las condiciones adecuadas para que la movilidad se impulse, ¿no? Ahora, uno de los temas que vamos a hablar ahora, precisamente el tema de la micromovilidad, está muy ligado a eso, ¿no? El aumento de la oferta de un modo de transporte pues también puede condicionar realmente el aumento del uso, el aumento de su demanda. Y este es uno de los principios de las empresas que se dedican a estos temas de micromovilidad, ¿no? Con la bicicleta pasa lo mismo. Si no das las condiciones adecuadas, no das la oferta adecuada, tanto de infraestructura como de servicios, pues la posibilidad de que el modo de transporte evolucione y crezca pues es mucho menor, ¿no? Entonces, Completamente de acuerdo. en este punto pues ha faltado obviamente un poquito de impulso. Yo creo que uno de los principales aspectos positivos del proyecto es que después de 6 años de terminar un proyecto, la gente en general tiene en el imaginario colectivo este proyecto, ¿no? O sea, la gente en general Sí, habla de este es proyecto cierto. como si fuera algo que no se hizo Reciente. hace pues 1 año, 2 años y en realidad son 6 años ya. O sea, ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y la verdad es que en ese tenor yo sí considero que hubiera sido bueno que pues hubiera desde todas las capas de la sociedad un impulso decidido por este modo de transporte, un impulso decidido por eh, hacer que la inversión se racionalice y evolucione hacia pues, la compartición del espacio, hacia el fomento de los modos no motorizados, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las causas? Bueno, yo creo que las causas son, en general, pues una falta de voluntad importante, pero pues es algo también que vino condicionado por los tiempos en los que se desarrolló el proyecto, por la propia idiosincrasia del área metropolitana de Monterrey, por la propia idiosincrasia de los ciudadanos de Monterrey y por las propias trabas que a veces como ciudadanos nos ponemos a la hora de utilizar un nuevo modo de transporte, ¿no? Decir que en Claro. Monterrey hace calor, pues no es ninguna novedad. Obviamente hace calor, pero decir que eso invalida o imposibilita el uso de este modo de transporte, pues tampoco es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que ha faltado comunicación, han faltado muchas cosas y yo creo que afortunadamente pues las nuevas generaciones que van entrando y que estáis trabajando por impulsar estos modos de transporte, pues seguro que vais a dar realce y a impulsar este modo, ¿no? De acuerdo, sí, mientras más voces, digamos, estén impulsando este tipo de movimientos que se dan generalmente desde la ciudadanía, seguramente allí se va a dar un buen impulso, entendiendo además que si forma parte de las políticas públicas de los gobiernos, de seguro va a Ujú, haber una buena llave allí para poder impulsar más proyectos y poder hacer ujú, crecer justamente ese porcentaje de la partición modal que mencionabas al principio, ¿no? ujú, Porque en efecto, Monterrey es de las ciudades que menos, vamos a decir, viajes en bicicleta se dan a nivel ujú, nacional en México, ¿no? ujú, ujú, ujú. Efectivamente. Muy bien, bueno, empecemos a hablar de micromovilidad, aunque esto también forma parte de eso, pero Ujú. más desde la teoría, más desde las experiencias al respecto que se tienen dentro de México y fuera también del país. Y yo te preguntaría, ¿qué vinculación existe entre la micromovilidad y el transporte eléctrico? Ok, es muy interesante. Yo voy a empezar siendo controvertido en mi opinión, siendo duro con este tema de los nuevos hypes o el rebranding Abogado del de la diablo. manera en la que sí, o sea, yo creo que el tema del Bueno, hype ese este es de tu la... estilo, así que Sí, sí. estamos contigo aquí entendiendo que tú te manejas así y bienvenido sea, ¿verdad? Sí, no, no, no. Y además tengo una opinión muy formada de eso y una opinión como, pues como usuario de la ciudad, ¿no? Como peatón, ¿no? No sé si son conscientes, Claro. pero en general el despliegue de estos modos de transporte, de este nuevo tema que han llamado micromovilidad y que se ha denominado micromovilidad, bueno, pues fue heredero directamente del desplegado en Asia con los sistemas de bicicleta compartida, ¿no? En el cual Ujú. precisamente se pretendía conseguir la demanda aparte de la generación de gran oferta. Es decir, tú pon muchos de estos dispositivos o vehículos en la calle que la demanda se irá generando sola y a partir de eso será el usuario el que empiece a pedir todavía más. Y entonces Claro. ese modelo de negocio que arrancó no como servicio de transporte con los sistemas de bicicleta pública, pues cuando ya entraron las empresas privadas,
se volvió un poco una locura y el despliegue pues verdaderamente dejó fotos para la memoria de todos como pues algo tremendamente incómodo. Bueno, para los usuarios o para los usuarios que pueden usarlo, como argumento positivo, una manera de desplazar pues usuarios del vehículo privado. Sí que es cierto, en París, por ejemplo, un 8% un 8% de los viajes en scooter, en patinete eléctrico, vienen directamente, en 2019 venían directamente del automóvil, eran viajes que se podían desarrollar en automóvil, ¿no? Pero pues Cambio modal. aquí ocurría otra cosa y es que con estos nuevos vehículos, además eléctricos, que pues de pronto, por ejemplo, también en París, la mitad de los viajes que se daban en viajes eléctricos en scooter reemplazaban a viajes que se daban a pie. Ujú. Entonces teníamos una realidad en la cual pues a la gente que se mueve caminando yo, por ejemplo, que soy muy peatón y que me muevo caminando para todas partes, pues de pronto muchos de los viajes para todas estas personas los reemplazaban estos nuevos sistemas dentro de las ciudades, ¿no? Entonces yo sí que percibí negativamente también pues la introducción de estos despliegues masivos de este tipo de empresas y también vi una manera de inactivar a la gente. Y sobre todo vi también una manera de desplazar el foco de atención sobre aquellos temas que yo considero que pueden ser más prioritarios para las ciudades. Nos enzarzamos en una Claro. discusión durante meses y meses y meses para tratar de solucionar este tema o estos temas y en realidad teníamos otros temas mucho más importantes en paralelo, ¿no? La recuperación Ujú. de banquetas o aceras, la recuperación de espacios para los peatones, la recuperación de espacios públicos. Yo considero que son temas como mucho más prioritarios que abordar la micromovilidad como el ecosistema base para todo esto, ¿no? Entonces yo De acuerdo. en esa parte sí que formé una opinión y todavía tengo una opinión bastante reticente y considero que la regulación es totalmente necesaria para que estos modos de transporte que son útiles puedan servir verdaderamente a las ciudades y puedan generar el marco de convivencia adecuado para todos, ¿no? Porque pues Así nosotros es. como peatones no queremos encontrarnos patinetes por todas partes o bicicletas obstruyendo la vía pública, sobre todo las banquetas, ¿no? Entonces Completamente. yo creo que esa parte sí que es importante que el gobierno ejerza su papel y que el gobierno pues ejerza de contrapeso técnico formado y capacitado para poder dar respuesta a todos estos problemas y a todos estos conflictos que pueden pasar con los usuarios, ¿no? En lo que a movilidad eléctrica se refiere, pues sí, lógicamente el modelo en sí es un modelo interesante, ¿no? El uso de patinetes eléctricos o el uso de bicicletas eléctricas, pues lógicamente proporciona una alternativa de movilidad con viajes de alto rango, ¿no? Por ejemplo, en Santa Mónica, el viaje en promedio en scooter eléctrico está en el entorno de las 1,4 millas, ¿no? Cerca de aproximadamente casi pues 2 kilómetros, diría, casi 2 kilómetros 800, kilómetros 900, ¿no? Obviamente, esta es una distancia que pues para desarrollarla caminando estamos hablando de cerca de 25 minutos, de 22 minutos, depende del ritmo de cada uno, ¿no? Y el scooter eléctrico sí que ofrece la posibilidad de Ujú. desarrollar este viaje en condiciones pues rápidas y flexibles, ¿no? Se te permite ¿Qué tiene alargar de el bueno? viaje, ¿no? Un poco. Te permite alargar el rango y por lo tanto pues puede ser incluso un sustituto de viajes de más de última milla, que también está ocurriendo en algunos de los sistemas y que también es Ujú. importante y relevante, ¿no? Entonces ahí en ese punto, cuando los viajes son más largos, pues la movilidad eléctrica asistida pues cobra vital importancia para sustituir viajes que se dan en carro, ¿no? Y Ujú. en ese punto de vista, bueno, pues el uso pues de baterías eléctricas para impulsar y para propulsar estos vehículos, pues la verdad que pues sí puede contribuir a conseguir mayores usuarios para modos emisiones casi cero, ¿no? Claro. Fíjate que eso que mencionas es importante y ahí caemos en el tema de la micromovilidad compartida, que al final de cuentas Ajá. todos estos temas se van enlazando, ¿no? Pero justamente quería hablar contigo del modelo de negocios, porque por Ujú, ahí fue muy sonado el caso en la Ciudad de México cuando la empresa Green de scooters ujú, ujú, se retira, digamos, de la ujú. ciudad, de la prestación de servicios en la Sí. ciudad, porque bueno, decían que había mucho robo de los vehículos, digamos, en este caso de ellos, de los patinetes, y que además había problemas de regulación, no había entendimiento real con la autoridad, ¿no? En cambio, por Ujú, ejemplo, en la misma Ciudad de México, entendemos que hay un sistema de bicis públicas que es Ecobici,
que ha sido totalmente contrario a esta otra experiencia, ha sido muy exitoso, Ujú, opera desde ujú, 2013, digamos, a partir ujú, de la operación que se da con Clear Channel Outdoors, que es, digamos, ujú. una división, una subsidiaria de Francia, en Suecia, digamos, muchos países. ¿Dónde está entonces la clave de plantearse este modelo para que realmente sea exitoso? Bueno, pues lógicamente aquí hay varios temas relevantes. Ninguna de las empresas que están ahora mismo en el ecosistema son rentables. Me refiero a empresas privadas y no sistemas de bici pública, ¿no? Por supuesto, el sistema de bici Ujú, pública nace con un concepto totalmente diferente. Nace como pues, un viaje claro. directamente subsidiado y un viaje. Entonces, en las empresas privadas, ¿qué es rentabilidad y dónde se establece la rentabilidad y qué rige la implantación y desarrollo de estos sistemas? Pues bueno, sin conocer realmente los números de rentabilidad que están exigiendo, yo intuyo que las rentabilidades que buscan estos modos, estos sistemas de transporte, estas empresas privadas, son rentabilidades tremendamente elevadas, ¿no? Son rentabilidades muy altas y es el objetivo final y es la expectativa que está generando y que hace que numerosos inversores se centren en este mercado y verdaderamente pongan mucho dinero, ¿no? Uno no pone Ujú. mucho dinero en un sistema de transporte si no tiene claro que la Un posibilidad de que retorno de exista una inversión. rentabilidad sea elevada. Ujú, Totalmente. ujú. Entonces, las expectativas que han generado pues estas nuevas plataformas o estas nuevas plataformas de transporte o empresas privadas que se dedican a esto, pues han sido muchas, ¿no? Y esto ha generado que el ecosistema pues haya infinidad de proveedores en todo el mundo de e-scooters o scooters eléctricos, patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas y demás, ¿no? Esta expectativa de rentabilidad tan grande. Obviamente, dentro del modelo de negocio, la regulación juega un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque básicamente repercute o supone, implica un costo para la empresa de transporte. El hecho de que yo obligue a una empresa de transporte, como ahora mismo van a obligar en Barcelona, ¿no? A que no puedan estar en el centro de Barcelona, en el centro de la ciudad, más del 50% de la flota de una empresa de micromovilidad, es decir, más del 50% de tu flota no puede estar en el centro de Barcelona más de 2 horas. Eso te obliga rápidamente Ah, a mira. generar un esquema de operación en el que saques los vehículos y los lleves hacia puntos excéntricos, ¿no? Esto lo que pretende es preservar el Ujú. espacio público y no pretende saturar el espacio público y a la vez cumplir con la función de que exista un balanceo desde las unidades, ¿no? En hora de pico de mañana la gente irá a zonas centrales a trabajar, en hora pico de la tarde la gente vuelve, ¿no? Entonces, Es que en la estos casos, digo, regulación. ahí acláranos un poco, no, no tienen estaciones, ¿cierto? O sea, los dejas en cualquier lugar. Ese es Uh-huh, el tema. uh-huh. Hay diferentes tipos de sistemas y ha ido evolucionando. Mira, el sistema inicialmente nace como free floating. Free floating es que prácticamente pueden estacionar en cualquier lado. En cualquier Entonces, parte. Ujú, sí, dentro de una cerca o de una cerca, de una franja de terreno que tú estableces, ¿no? Dentro de esa zona, pues puede operar ujú. prácticamente o se puede dejar en cualquier lado. Como digo, las empresas empiezan a hacer el despliegue, las empresas empiezan a colocar en cualquier lado prácticamente, los usuarios no están acostumbrados a usar bases o puntos de Ujú. referencia donde dejar esto. Esta es la principal diferencia que tenemos con el sistema de bici pública, ¿no? El sistema de Claro. bici pública está basado en estaciones y el Ujú. usuario está obligado a tomar una estación y dejarlo en una estación, en otra Y estación. dejarla en otra. El, el free Ujú. floating o dejarlo en cualquier lado te permite y te da una grandísima flexibilidad para llegar hasta el punto último de tu destino. Es decir, estás Puerta a consiguiendo puerta. enlazar un viaje puerta a puerta. Esto te da mucha flexibilidad y hace muy atractivo al sistema de transporte, ¿no? Hace muy atractivo Ujú. pues a la gente que también tenga posibilidad de pagar los sistemas, porque en ocasiones pues son bastante caros. La Pero tarifa bueno, es elevada. básicamente Ujú. sí, funciona como free floating, pero fíjate que pues ahora tenemos ejemplos ya claros de regulación que de nuevo impactan en los costos de los sistemas, en los cuales, por ejemplo, en París, en la nueva licitación donde se van a operar 15.000 patinetes eléctricos, un tope de Ujú. 15.000, con 5.000 por cada una de las empresas que están operando en París. Bueno, pues esos 5.000 se han generado 2.500 puntos de estacionamiento o bases virtuales para esos sistemas free floating. Para que los Geocercas, sistemas digamos. free floating pero no, estaciones. Reservan cajones de estacionamiento para que funcionen como puntos Ah, dentro de las geocercas de operación. Entonces, tienen ok. 2.500
spots para poder dejar los patinetes de una manera en la que no se sea invasivo con el espacio público y en la que se consiga y se preserve pues la convivencia entre todos los usuarios de la calle, ¿no? Y los sistemas pues están evolucionando hacia eso, ¿no? Están evolucionando hacia crear bases y generar bases. Aquí en Ciudad de México, ya cuando estuvieron avanzados estos temas, pues en el entorno, sobre todo en las colonias Roma Condesa y algunas otras colonias acá céntricas de la Ciudad de México, se dispusieron también algunos de estos spots o puntos de bases para dejar los vehículos y generar esta convivencia que tenemos entre los diferentes modos de transporte, ¿no? Y bueno, básicamente, como decía, pues que la regulación te obligue a que esto pase, a que tú tengas que pagar el derecho de uso por usar el espacio, a que tú tengas que pagar una contraprestación al gobierno, a que tú tengas que pagar una operación en la que soluciones el imbalance, pues todo esto repercute en unos costos sobre la operación. Cuanto más certeza se tiene sobre los costos que vas a tener en tu operación, más fácil será determinar tu corrida financiera o tu modelo de negocio para dar respuesta a eso. Cuanta más certidumbre tenga la regulación, más sencillo será para todos. Y ese es uno de los reclamos que se tienen por parte de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Pero aquí hay que reconocer, y es cierto, que ha sido un fenómeno tan explosivo en la generación de proyectos que, lógicamente, las ciudades han llegado tarde en muchos casos a esto y se está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Claro, o sea, las autoridades terminan reaccionando a la nueva realidad. Claro. Y no se planifica desde cero. Por eso también los problemas que se dan con el ordenamiento urbano. Sobre ese tema, justamente tú hablabas de la invasión del espacio público y yo creo que ahí recae gran parte de las opiniones contrarias a este tipo de sistemas que se dan en la sociedad, ¿no? Yo creo que debe haber un equilibrio y definitivamente hay que ordenar para poder dar los pasos respecto a estos temas y definitivamente yo creo que debe quedar plasmado en los planes de ordenamiento de las ciudades, ¿no? Yo creo que esa sería una forma de poder darle certidumbre también a los temas de micromovilidad. Mira, uno de los puntos clave y beneficiosos para las ciudades es que, pues, de la generación de un negocio dentro de la ciudad, pues viene también la posibilidad de que la ciudad consiga un ingreso extra para hacer otro tipo de proyectos, ¿no? En el caso, revertidos en la movilidad, ¿no? Efectivamente. En el caso, por ejemplo, de Santa Mónica, que hemos comentado anteriormente, bueno, pues el despliegue del programa piloto iniciado en 2018, en el que 4 empresas eran prestadoras de servicios, pues generó el ingreso suficiente para poder tener 14 millas de infraestructura ciclista en toda la ciudad. O sea, es decir, te permite tener o disponer de dinero para poder hacer inversiones y poder arreglar pues temas que tienes en otros frentes de la ciudad, ¿no? En reforzar incluso la infraestructura para dar soporte a la movilidad de estos sistemas de transporte. En el caso de, por ejemplo, en el caso que hablábamos de Santa Mónica, pues son como en contraprestación, o sea, las empresas se ven obligadas, o en el proyecto piloto de 2018 tenían que pagar $200.000 de guante o de contraprestación inicial y pues unos $105 por el derecho, por cada una de las unidades que tienes al año. Y además tienes una serie de tarifas y contraprestaciones que pagar adicionales. En el caso de Barcelona, en el último proyecto, que también es interesante el caso de Barcelona, ¿no? Han lanzado un proyecto con el escenario COVID, en el cual, pues, las personas queremos viajar separadas de otras personas, que no queremos hacinarnos en espacios y tenemos cierto miedo a que esto pase. Pues en Barcelona se fijó como objetivo, por parte de la política municipal, dar cuanto antes licencias para que este tipo de empresas empezara a trabajar ya. Y eso ha hecho que se haga una licitación en la que, por ejemplo, yo no sé si tienen para scooters eléctricos o para patinetes eléctricos, pero para también motos eléctricas, pues se tiene en Barcelona, se tiene como 9 empresas de uno y otras 12 empresas de otro para conseguir cubrir un total de 7.000 licencias de este tipo de vehículos en sistemas compartidos, ¿no? Entonces, Barcelona lo va a cobrar pues como unos 70, yo creo que eran como 70 y pico euros 70 y cachito euros al año y puede representar un ingreso para el Ayuntamiento de Barcelona de cerca de medio millón de euros todos los años. Imagínate. Entonces, sí que hay que reconocer que la posibilidad de generar estos nuevos negocios, y por no hablar de los empleos directos que puede acabar generando y que decía que iba a generar pues Lime en París o
o DOT, que es la empresa europea competencia de esta otra empresa, en la que también Ujú. se habla de generación pues, de 1.000 empleos, de 500 empleos, de muchos empleos para la gente que pueda trabajar ahí, ¿no? Entonces, su parte positiva, lógicamente, la tiene. Y su parte negativa, pues debe ser mitigada con la regulación. La regulación Claro. impacta en los costos de operación de estas empresas, las empresas tienen altas expectativas y mucha competencia dentro del mercado y al final pues la única manera de solucionar esto será que el propio mercado, que las propias empresas se acaben autorregulando y se acaben concentrando en varios proveedores, no más de 3, 4 proveedores que den servicio a todos los sistemas en la práctica totalidad del mundo, ¿no? Para conseguir Ujú. hacer de este modelo un modelo rentable. Entonces ahora mismo Exitoso. yo creo que la lucha en todo el sector es precisamente ese. ¿Cómo consigo ser rentable? ¿Cómo consigo concentrar más el mercado? ¿Cómo consigo eliminar competencia? ¿Y cómo consigo hacerlo mejor pues para comerme la mayor cantidad de mercado posible, ¿no? Sí, estamos en ese proceso de transición en donde de alguna manera están buscando ganar los mercados estas Uh empresas -huh. para poder solidificar esa operación y como tú dices, a lo mejor a futuro poder entender que son pocas empresas las que hacen este tipo de servicios, pero que de alguna manera se garantiza con ellos que realmente sea un Uh negocio -huh. rentable para ellos y para las ciudades, ¿no? Evidentemente con la premisa del buen servicio Uh para el -huh. Uh ciudadano, -huh. ¿ok? Yo ahí, fíjate, pensando un poco en lo que Fíjate, mencionabas antes, ese es otro de perdona. los temas. Ajá, adelante, adelante. Uh -huh. No, no, en el tema que acabas de decir ponen el foco ya en las nuevas regulaciones y las nuevas tendencias en lo que están haciendo los gobiernos, ¿no? En el caso de París, en la licitación recientemente otorgada, pues lo que se buscaba era concentrar precisamente la oferta de patinetes eléctricos en menos empresas y empresas que tuvieran la solvencia para Claro. poder dar un buen servicio al ciudadano y en la cual Ujú. contemplaron, bueno, pues temas de seguros de responsabilidad civil, altos estándares de mantenimiento de la flota, temas clave para el sistema y eso, pues París ha concentrado en 3 proveedores todo eso, ¿no? El caso contrario de Barcelona, que por la urgencia que han tenido, pues se han vuelto locos por eso, pero en Santa Mónica Ujú. el número de slots que quieren abrir o el número de empresas que quieren que participen es un nuevo proyecto que va a ser pospuesto hasta 2021, pues son prácticamente 3 empresas que garanticen una estabilidad en las tarifas para el usuario. Es Ujú. decir, los gobiernos están buscando que el prestador de servicios que está enfrente sea solvente, funcione bien y dé respuesta al usuario a unas tarifas asequibles y estables. Entonces, eso que comentas, pues aplica mucho a todo esto, ¿no? Claro, claro. Fíjate que además lo caso con una idea que leía de Janet Sadik Khan. Uh -huh. Publicó un artículo recientemente en donde decía que debemos repensar las calles para crear ciudades de 6 Uh -huh. pies o el equivalente a 1,8 metros, pensando Uh -huh. en lo que nos está generando la pandemia, ¿no? Y Sí. entonces estos modelos, pues de alguna manera encajan bien ahí, de alguna forma, como tú bien decías, no estamos tan pegados en el transporte para movilizarnos, cada quien de Uh alguna -huh. manera puede moverse de forma individual, un poco más sano, pero también caemos en otra controversia, que es que si básicamente se va a poder sustituir la transportación masiva o colectiva con estos sistemas. Y yo creo que a veces allí es donde se nos va un poco la onda, porque mucha gente está apostando a que este tipo de servicios realmente sustituyan a los otros que son masivos. Y yo creo que ahí hay un error. O sea, hay una cohabitación o tiene que haber una cohabitación de todos estos sistemas o subsistemas para que Uh pueda -huh. brindar Uh realmente -huh. una alternativa de movilización eficiente, segura y asequible a la gente, ¿no? Entonces, digo, yo aquí me queda en la cabeza un pendiente y es, hablando del modelo de negocios que estábamos tocando antes del punto, y que bueno, de alguna manera los gobiernos están buscando que las empresas que prestan el servicio sean solventes y que pues garanticen, digamos, un servicio de calidad. Me pregunto yo si entonces no se monopolizará esta actividad a nivel mundial y pues de alguna manera también se convierte en un tema de exclusión para quienes quieren incorporarse, digamos, a lo mejor a través de un startup o de pequeños emprendimientos a esta nueva forma de prestar servicio de transporte.
¿Qué opinas tú al respecto de eso, Alberto? Ujú. Bueno, lo primero, lo que decías de pretender sustituir con estas nuevas formas de movilidad o de transporte, pues la función del transporte masivo en las ciudades, pues me parece un poco utópico, ¿no? Me parece un poco que no va a ser Ujú. así. O sea, independientemente de que seamos capaces de redistribuir el espacio para poder responder a estas nuevas necesidades y tener un modo de desplazamiento seguro, ¿no? O sea, es complejo y ese tema yo creo que hay un paper precisamente de la UITP que no leí hace mucho, no leí hace, pues hace como un año así, leí, en el cual la UITP pues mantenía el sistema de transporte masivo como la base troncal de la movilidad en las La ciudades, ¿no? columna vertebral. Ujú. Independientemente, sí, independientemente de que pudieran aparecer otros sistemas de última milla, que a lo mejor puedan ser ya de últimas 3 millas, de últimas 2 millas y demás, ¿no? Porque las ciudades también tienen una tendencia de crecimiento, expansión grandes, ¿no? Pero en esa parte yo creo que hablar de que estos nuevos modos vienen a revolucionar de tal manera la movilidad de las ciudades, pues yo creo que no. Yo creo que tenemos que seguir pensando en que el sistema de transporte masivo va a seguir funcionando. Leí también el artículo de Janet Sadik-Khan, que comentas tú, el de la ciudad de 6 pies. Yo la verdad, te digo, me parece muy bien la manera de brandear o de dar el hype o de darle pues estas cosas, nueva normalidad y todo el rollo. Pero también me parece muy bien que lo hagan. Otra cosa es que pues algunos otros no los compremos, ¿no? Yo sí que veo una ciudad, Claro. no Ujú. con la excusa del COVID, sí que veo con la excusa de la racionalidad y sustentabilidad económica, sí que veo la necesidad de reconfigurar el espacio público y de tener un espacio público equitativo que favorezca los modos sostenibles de transporte. Eso sí lo veo, por supuesto. Pero no creo que la excusa del COVID, o sea, el COVID puede acelerar o puede catalizar estos procesos y todo lo que hemos tenido puede impulsarlo, pero finalmente esa no debe ser la lógica de la intervención. Leía también una entrevista de Norman Foster hace poco pues yo creo que es en El País, y pues Norman Ujú. Foster acaba diciendo que, bueno, que esta es una situación que ya pasó con la gripe española en el 18 del anterior siglo, y no por ello los años 20 dejaron de ser los años en los que, por ejemplo, explotó la construcción de cines, espacios de aglomeración humana para ver películas. Entonces, al final dices, bueno, fue una situación efectivamente transitoria y fue una situación que se solucionó. Pero tenemos que ser conscientes también de que estas situaciones de pandemias y demás, pues pueden ser más frecuentes y ahora que lo estamos viviendo, pues puede ser así. Y en tal lógica, sí que es bueno reconceptualizar y repensar cómo son las ciudades, pero este no debe ser el objetivo final del tema. O sea, la ciudad de los 6 pies, pues yo creo que es la ciudad que hemos aspirado tú mismo desde tu esfera como pues ciudad más humana, con un reparto equitativo del espacio, y es algo que hemos venido persiguiendo durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces está bien aprovechar el catalizador de lo que tenemos encima de la mesa, pero no perder el foco de que es un objetivo que hemos mantenido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que Es correcto. pues es parte del brandeo, es parte de la comunicación, es parte del engagement, de lanzar el flash a la ciudadanía, y es positivo en ese sentido porque también refuerza mucho el mensaje como estrategia de comunicación, pero pues a los que hemos trabajado en estos temas durante mucho tiempo, yo creo que tampoco nos debe sorprender, eh, o ha sido nuestro objetivo siempre, el mismo tuyo también, Jesús, el de buscar pues ciudades con un reparto del espacio mucho más equitativo y en favor sobre todo de Claro. las personas, ¿no? Claro. Fíjate que yo lo que pienso, y digo, es la reflexión interna que tengo, no sé si la compartes tú, que todos estos temas, de alguna manera, lo que nos llevan es a repensar la vida más de barrio, o sea, más de realmente disfrutar los espacios, digamos, multiuso, en los que podamos tener vida, trabajar, hacer nuestras Uh -huh, compras, uh -huh, momentos de ocio, etcétera, en los lugares más cercanos a donde nosotros residimos. Y eso inmediatamente conlleva a muchas cosas, a descongestionar las ciudades, a mejorar, digamos, la contaminación, los temas de uh -huh. contaminación, porque estás reduciendo también la necesidad de desplazamientos y por ende las emisiones contaminantes, por ejemplo. Y Ajá, allí, por ajá, supuesto, que tiene cabida el tema de la micromovilidad, porque si tú te estás desplazando en espacios sí, que tienen distancias cortas para hacer tus actividades, pues básicamente lo puedes hacer en sí. bici, en patineta, en moto, ¿no? Es un Uh poco eso. -huh. Al A menos mí, así lo veo yo. sí.
Esto, como digo, ha catalizado o ha contribuido todo esto que hemos tenido encima a repensar un poco, a reflexionar sobre lo que tenemos, sobre lo que queremos, ¿no? Sobre el objetivo vital que tenemos y Ujú, demás, ¿no? Y claro. efectivamente, pues tendencias globales que venían, como pues el home office, el teletrabajo, pues ahora se ven reforzadas, la Sí, se gente empieza a aceleró, digamos. pensar, claro, o sea, procesos que venían siendo paulatinos y que venían impulsados por empresas muy innovadoras ahora se convierten en procesos sobre los que tenemos que reflexionar todos y al que tienen que adecuarse la mayoría de las empresas o muchas de las empresas que trabajan en el sector servicios, ¿no? Entonces, efectivamente, este hecho sí que ha venido a reforzar eso, ¿no? El espacio público que Ujú. hemos vivido últimamente en los últimos meses, pues ha sido el espacio Es el público centro comercial, totalmente, son los últimos años y de pronto llega la pandemia y nuestro espacio público queda circunscrito a la escalera en la que nos encontramos al vecino y saludamos y es nuestro espacio de interconexión personal con alguien, ¿no? así Pues todo es. eso te obliga a pensar y te obliga a reflexionar sobre lo que viene y sobre lo que debe ser, efectivamente, a que los barrios deben cobrar más fuerza y a que los barrios deben ser centros de actividad, pues no solo habitacionales propiamente dicho, sino también de vivencia y de vivir el espacio público. Y en tal sentido, pues lógicamente la movilidad de proximidad crece en importancia, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues a la bicicleta y caminar, pues se vuelven pues, temas fundamentales porque además contribuyen a tener un estilo de vida activo. Porque Ujú, efectivamente ahora saludable. lo que vamos a tener, claro, ahora lo que vamos a tener, si vivimos más tiempo en casa y salimos menos, el viaje, por ejemplo, de los 2 3 kilómetros caminando, los afortunados que puedan caminar, o el viaje en el cual teníamos que caminar como una parte del trayecto y demás, pues ya se deja de hacer, ¿no? Entonces Ok. tenemos que pensar también en cómo activarnos y en tal sentido, por supuesto, caminar más y la bicicleta se vuelven claves y se vuelven Ujú. especialmente relevantes e importantes, ¿no? Y Así la es. Y yo creo que posibilidad de... ahí, sí, Ujú. perdón. Sigue, sigue, Termina, sigue. termina tu idea. No, no, no. Estaba bien, estaba bien. Está muy en línea con lo que pensabas tú. Muy bien, fíjate, yo creo que ahí damos el salto de una vez al siguiente tema, que es el que tocábamos de la gentrificación, y justamente es ese revivir esos espacios en donde hay, digamos, diversidad de usos, porque generalmente los espacios de ciudad que están pasando por estos procesos tienen que ver con los antiguos centros históricos, Ujú, o los espacios más viejos de la ciudad que habían sido abandonados para ir digamos, desplazándose hacia otros lugares. Y era la tendencia ujú, muy de los 70, en donde pues poblábamos la periferia de las ciudades para vivir y trabajábamos en ajá, el centro, ¿no? Y de ujú, hecho así, si te ujú, pones a ver, muchos de los trazos de las rutas urbanas de transporte público están hechas de esa manera, están pensadas así. ¿No? Entonces, ujú, si ahora cambiamos la página y decimos, no, es al revés la cosa, ¿no? Tenemos que vivir dentro de los centros históricos o dentro de los centros de ujú, ciudades para poder, ujú, digamos, minimizar esos desplazamientos tan largos, ¿no? Con todo ujú, las externalidades negativas que puedan tener. Ahora bien, esa parte es buena, pero también viéndolo desde la otra perspectiva, no sé si tú pues, puedes hacernos ahí la diferencia, marcarnos la diferencia. Pareciera que la gentrificación es más bien vista como un negocio inmobiliario ujú. que un mecanismo para recuperar esos espacios de vida habitables, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ujú. Pues mira, lo primero es que el debate sobre el tema de la gentrificación es muy, muy interesante es un debate muy ideológico, si quieres, ¿no? Así es. Eh, sí, o sea, efectivamente, pues una visión más de izquierda ve la gentrificación como un proceso en el que conviertes un barrio en un producto de consumo y en el cual tú vendes ese producto de consumo para que la gente llegue y desplazas a los pobladores pues, originales, a la gente que estaba viviendo ahí Ujú. elevas el estándar de vida y en general pues tienes un efecto tremendamente negativo. Y por otro lado, el efecto visto desde la lógica pues más liberal, pues lo que se sostiene es que espacios tremendamente degradados con presencia de inseguridad y drogas se convierten en paraísos fantásticos de tiendas maravillosas y espacios públicos estupendos, ¿no? Más Entonces, turísticos, ¿no? sí, sí, pero es Más de interesante ver ocio. cómo se contempla desde los dos lados desde los dos lados la perspectiva, ¿no? En una visión más de técnico, en el que, como tú estabas comentando, ves aspectos positivos y negativos, pues, pues sí que es cierto, ¿no? O sea, tiene su cara positiva y su cara negativa. La cara positiva,
pues es que contribuyes a generar unas condiciones mejores para habitar una zona, y en el momento que haces eso te conviertes en una zona, o conviertes la zona en una zona más atractiva, y efectivamente sucede todo este proceso de dinámica urbana. La primera vez que yo escuché el término, fíjate, fue cuando estaba estudiando todavía en la primaria, yo creo que recuerdo que tenía como 12 o 13 años, no sabía bien qué era, y hablaba del efecto gentrificador que tenían los centros de negocios en las ciudades. Entonces hablaba de cómo la construcción de los CBDs, de los Central Business District, pues hacía que pues pobladores en zonas no tan volcadas en la actividad económica, pues de pronto vaciaran esas zonas porque se convertían en zonas de oficinas para usos terciarios y se quedaban en zonas nocturnas, Ujú. inhóspitas, desaprovechadas y demás, ¿no? Y fue un concepto que, bueno, se hablaba de gentrificación asociada al movimiento económico, ¿no? Pero ya la Ujú. gentrificación se hace desde movimientos sociales, políticos, identitarios, se hace desde muchos lados. Y como de Y ahí recuperar de nuevo, patrimonio también, ¿no? Esa otra parte que también se olvida. esos programas que ha habido, por ejemplo, en España de recuperación de viviendas, en los Ujú. cuales has tenido un subsidio para habilitar tu vivienda, adecentar tu vivienda, convertirla en un espacio atractivo, y de pronto pues puedes venderla gracias al apoyo que has tenido en algún momento, puedes venderla por mucho más del valor que inicialmente estaba contemplado, ¿no? Y Claro. efectivamente ahí, pues la parte del gobierno y la regulación vuelven a jugar un papel clave, ¿no? El hecho Ujú. de generar o distribuir la inversión pública para que no existan zonas tan atractivas, o lo que se invierte por un lado en el privado se pueda invertir desde el público en otras zonas menos favorecidas, pues va también generando pues la posibilidad de que exista una compensación en la manera o el crecimiento de las ciudades, y en dar un mejor espacio a todo el mundo en una ciudad, ¿no? Y es Estoy muy de acuerdo. interesante. Y ahora, como decías tú, pues el movimiento gentrificador principal que ves ahora pues asocia al turismo, donde de nuevo, pues según tengas una ideología de un lado o de otro, pues lo visualizarás como el máximo demonio que puede tener una ciudad, o lo visualizarás como una bendición para la gente que vive ahí, como una manera de mantener puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ni Claro, hay tan casos bueno ni tan exitosos, malo. por ejemplo, Uh -huh. sí, ni tan bueno Uh ni tan -huh. malo. Hay que buscar siempre el punto intermedio, como en todos los extremos no son buenos. Sí, Eh, sí, Hay casos exitosos en Latinoamérica, por ejemplo, como la ciudad amurallada en Cartagena de Indias, Colombia. Digo, yo creo que eso súper. es un proceso exitoso de gentrificación. Ajá, Aunque hay también ciertos movimientos que dicen lo contrario, ¿no? claro, claro. Pero también el centro histórico de la Ciudad de México pudiera ser un caso, Uh -huh. con sus partes oscuras y otras claras, pero pues también, ¿no? Mérida, Yucatán, creo Uh -huh. que lo ha logrado muy bien, Uh también -huh. con sus ciertos matices un poco a cielo gris. Hablo yo, por ejemplo, de conocimiento de Venezuela, el caso de Coro, es una ciudad patrimonial en Falcón, patrimonio cultural de la humanidad, también logró recuperar muy bien los espacios históricos, darle vida, digamos, y permitió seguir dejando vivir a la gente en esos espacios. Eso yo creo que también es Uh algo -huh. positivo. Sobre esos temas justamente, y ya, mira, el tiempo se nos va volando, nos quedan apenas 8 minutos, te quería Sí, preguntar, ¿cómo podemos hacer sí. entonces de este proceso algo más inclusivo? Y pensando además en Ajá. asociarlo a esto de introducir sistemas de movilidad que sean, por supuesto, adaptados a esos nuevos patrones que se están generando con estos procesos urbanos. ¿Cómo lo Uh hacemos? -huh. ¿Cuál sería la Mira, receta allí, Alberto? Mira, uno de los temas también pues, estudié en algún momento también cuando estaba en la universidad, era el proceso de establecer o de empezar a trabajar en proyectos de vivienda social en tejido urbano recuperado, ¿no? Ujú. La posibilidad de que exista pues inversión fundamentalmente pública para conseguir que sigan existiendo espacios asequibles para poblaciones con menos poder adquisitivo, el poder adquisitivo de la gente que está llegando nueva, pues permite mantener el balance en este hecho, y permite también contener el efecto de la gentrificación, y dar un aspecto más positivo. El hecho de que el público invierta en zonas más degradadas y dignifique también, o en zonas periféricas y dignifique todo esto, pues también reduce presión sobre el mercado inmobiliario que se ofrezca, ¿no? El hecho de que el público pueda convertirse en un actor clave para hacer atractivas otras zonas que no está abanderando el sector privado, pues de nuevo
pues permite reducir presión inmobiliaria y permite también generar mejores condiciones de vida al margen del efecto de la gentrificación, ¿no? Pues yo creo que el fundamental papel aquí lo tienen los gobiernos y lo tienen las autoridades municipales para poder, pues de algún modo, generar esos procesos exitosos de los que hablabas tú, no exentos Ujú. de controversia, no exentos de Sí. opinión, pero sí que puedan ser balanceados, ¿no? Claro, y que puedan ser perfectibles, digamos, nada va a ser perfecto de entrada, nunca lo va a ser. Yo creo que eso para los ingenieros, en este caso tú y yo, nos queda muy claro, todo siempre es Sí, perfectible. sí, Lo que pasa es que al final del día yo sí siento, y ahí estamos de acuerdo ambos, que el tema de voluntad política es vital para que estos procesos se den de forma adecuada. ujú, Tiene que estar debidamente regulado, no se lo podemos dejar en las manos de los inmobiliarios, eso ajá, sería, ajá, digamos, un desastre, sí. sin caer en que no, yo gobierno, concentro y hago, no, pues obviamente te tienes que abrir a que haya inversión privada, porque si no, de hecho, no va a haber forma de revitalizar esos espacios, ¿no? Sí, pues totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, el papel del público, el papel de gobierno es clave en todo esto y pues mantener esa visión de fijar las reglas del juego y también destinar inversión pública o trabajar con el privado para generar proyectos con componente social, pues son relevantes e importantes siempre, ¿no? Pues yo creo Así es. que ese es el papel. También en el tema de la micromovilidad, ¿no? Es el papel de Claro. fijar y de garantizar un buen servicio público con unas tarifas aceptables, asequibles y que permitan también dar cobertura no solo en las zonas de más alto ingreso, sino también en zonas donde no se da, ¿no? O sea, son Donde procesos no hay servicio. verdaderamente, son procesos en este sentido, pues son negocios, acaban siendo privados, que acaban interviniendo en las ciudades y es importante tener pues la capacidad técnica para dar respuestas de gobierno y poder pues dar las mejores condiciones para que la ciudad sea lo más ecuánime posible, ¿no? Y tenga todo el Sí. mundo las mejores condiciones de vida urbana posible. Sí, definitivamente no se dan por ósmosis. Tiene que haber detrás No, siempre una planificación. En eso sí, estamos de acuerdo. Bueno, fíjate, efectivamente. ya nos quedan escasos 4 minutos. Sí. Este marcador de tiempo me tiene loco. Pero no quiero interrumpir la dinámica que hemos establecido en estos live. Y es que la semana que viene vamos a tener a una invitada de lujo también, como todos los que hemos tenido en este espacio, que es Rosa Virginia Ocaña. Ella es una doctora en transporte venezolana, y nos va a hablar del enfoque académico del transporte. ¿Qué pregunta o inquietud tú quisieras dejarle planteada a Rosa para la semana que viene, Alberto? Mira, yo hace poco estuve en un coloquio con un amigo mío también, que estuvimos hablando pues de la movilidad para los que menos tienen, ¿no? Y es un tema que me interesa mucho. Me gustaría ver cómo ve ella pues el sector de la movilidad informal y por qué la gente que trabajamos en temas de planificación del transporte, planificación de movilidad, estamos casados con la idea de que todo se tiene que súper formalizar y que todo que se tiene que súper quedar muy acotado e incluso cambiando la forma en la que pues, se ha adaptado el negocio informal a la manera en que se mueven esas zonas pues quizá más desfavorecidas, ¿no? ¿Es la Ujú. movilidad informal mala? ¿Es la movilidad informal buena? ¿Y por qué esa obsesión que tenemos como técnicos de llegar y, pues, como decimos en España, y a huevo cambiar lo que hay, ¿no? Y a huevo generar un sistema que no necesariamente tiene que funcionar, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, sí, muy interesante, porque además fíjate que eso es un tema controversial, los llamados muchas veces servicios piratas, que estamos acostumbrados a estigmatizarlos, obviamente vienen a cubrir una demanda, a servir una demanda que no está servida por otro sistema formal, digamos, entre comillas. Ajá, Y es ajá, allí donde están las carencias también de la regulación, de la autoridad muchas veces, ¿no? Pero a veces sí. estos procesos en ciudades son tan particulares que no necesariamente se da por eso, sino se da también por tradiciones, por costumbres, por usos, que vienen Efectivamente. dándose históricamente y que la gente además los aprecia de manera muy, muy significativa, ¿no? Y les da valor por encima de lo que pueda ser formal, ¿no? Entonces Ujú. ahí, digo, es un tema bien, bien interesante. Muy bueno. Sí, Bueno, fíjate, nos quedan sí, aquí en escasos México dos pues es el minutos. tema de la combi, ¿no?
De la combi, sí, claro, claro, claro. Y en muchas ciudades, los temas en bici, Sí, que fíjate, a yo creo que toda el sur de costa, México, ujú. sí, 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 perdón, sí, sí, perdón. sí. Los bicitaxis, los No, no, traslados, digamos, de carga en bici. te decía que como técnicos a veces llegamos y vemos eso pues como que te parece pues una solución que no termina de encajarte, ¿no? Con el autobús que funcione bien, a lo mejor el microbús, el minibús, pero de última generación, ecobús, electromovilidad y todo lo demás. Pero pues la combi es la que está resolviendo con el menor costo posible de la manera más eficiente la movilidad de mucha gente, ¿no? Entonces llegar Cincuenta por a ciento de querer los viajes en cambiar la Ciudad de México, ¿no? por Eso es eso, un... efectivamente, el servicio concesionado, el servicio de combis y servicio colectivo, ¿no? Entonces, Así es. yo creo que esa parte a mí me interesa mucho, ¿no? La visión que tenemos nosotros, que llegamos de fuera, que queremos a huevo cambiar los sistemas y pues no siempre generamos las soluciones que han tardado años en generarse, ¿no? De Así manera, es. pues, lo más eficiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que todo eso, pues, conviva y que todo eso tenga sentido y lógica, ¿no? Así es. Bueno, pues Alberto, yo te agradezco mucho. Eres un duro en estos temas. Siempre es muy interesante hablar contigo y creo que siempre nos dejas una buena parte para reflexionar. Yo te dejo el espacio, te cedo el espacio para que te despidas de tus fans. Yo veo que aquí mucha gente se ha conectado sabiendo que eres tú quien está en este live. Así que bueno, adelante y muchas gracias. Un abrazo virtual que te llegue hasta tu casa. Bueno, pues se ha conectado ahí toda mi familia. O sea, no son fans, ¿eh? Es familia. Y los Bueno, quiero mucho. Mi válido, muy familia y válido. amigos. Saludos a todos. No tengo fans. Besos y abrazos a todos. Bueno, háblanos un poquito para que te despidas de la ciudad y sus demonios, para que la gente lo siga también en ese emprendimiento. Ah, pues mira, es un proyecto de comunicación que arrancamos con unos amigos y es un proyecto en el que todos los miércoles hablamos de ciudad y tenemos un espacio para pues entrevistar a una persona que sabe mucho de un tema en concreto y que puede generar el conocimiento y el espacio de reflexión tal y como tú tienes ahora mismo, pero pues en Ujú. un espacio un poquito más amplio y con la idea de que pues también otra gente pueda participar en el debate y pueda estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, es el ¿Dónde los espacio que ubican? tengo. En redes sociales, ¿dónde los eh, ubican? tenemos un Zoom y fíjate, voy a buscarlo aquí porque yo la verdad que todavía no me sé las redes sociales de estas cosas, pero en Twitter tenemos un tweet que es Ciudad y tenemos, a ver, que te digo ahora mismo, ¿ves? Un tweet que es @Ciudad y Demonios, ¿vale? ¿Ok? Y yo creo que por ahí nos pueden seguir perfecto, porque ahí ponemos pues quién viene cada semana y quién va a estar aquí con nosotros. Esta semana, por ejemplo, el miércoles a las 7 de la tarde de la Ciudad de México vamos a tener a Eduardo López Moreno, que es el director del programa ONU Hábitat aquí en México. Ah, mira, súper bueno. Sí, y va a ser súper interesante porque vamos a poder hablar con él pues un poco de pues asentamientos ilegales. Fíjate, el tema de gentrificación podría ser también un tema muy interesante para que Eduardo nos hablara. Claro, puede ampliar Eh, ahí un poco más. hay muchos temas sobre los que podemos hablar con él y seguro que vamos a tener oportunidad de preguntarle o de ver temas aquí específicamente de Latinoamérica y de México en específico, ¿no? Claro, yo, bueno, encantado, quisiera conectarme. Sabes bien que no en todos puedo, porque siempre típico que se enlaza con otras cosas que uno viene haciendo Claro, diariamente, pero cada vez que puedo lo hago. Me gusta mucho cómo llevan digamos, la dinámica y lo felicito por eso. Yo creo que estos espacios de encuentro y digamos, de discusión sana son bien positivos. súper. Pues Jesús, muchísimas gracias. Yo sé que si no estás es porque estás muy ocupado, así que tú tranquilo, Claro, no tienes por qué excusarte, ¿vale? muy Pero pues bien, te bueno, agradezco mucho el feedback y te agradezco mucho que estés ahí como un actor empujando estos temas y pues viendo cómo hacer pues al final mejores proyectos, mejores ciudades y tengamos pues un mejor panorama, ¿no? claro que sí. Siempre hacemos lo que se puede y esperamos que cada vez se sumen más a estas tareas. Esa es la intención final de todo esto. Un abrazo, Súper. Alberto. Saludos a todos los que se conectaron y los que nos verán posteriormente en diferido. Hasta la Un semana que viene. abrazo, cuídate mucho. Hasta Igual, luego. Adiós a saludos. todos. Adiós. Bye bye. Bye.